Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT. Maestría en Ciencias de la Educación, Panamá. Teorías del aprendizaje. Tema: corriente cognitiva ecléctica o del procesamiento de la información, Robert Gardner. Estudiantes: Cantillo Montero, Neil Elena; Cantillo Zavala, Liliana Judith; Maestre Salgado, Elmer Alberto. Profesora: Olines Ríos Carrascal, doctora en Ciencias de la Educación. Cantillo Montero, Neil Elena; Cantillo Zavala, Liliana Judith; Maestre Salgado, Elmer Alberto. Robert Gardner fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Nació el 21 de agosto de 1916. Estudió en Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Fue investigador en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se destacó como profesor en las universidades de Princeton, California, en Berkeley y Florida State. Falleció el 28 de abril de 2022. Corriente cognitiva ecléctica o del procesamiento de la información, Robert Gardner. La teoría del procesamiento de información se concentra en la forma en que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene. Almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita. El autor propone que el hombre es un procesador de información cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es activo procesador de la experiencia mediante el complejo sistema en que la información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. ¿Qué es el aprendizaje para Gardner? Para Gardner, el aprendizaje consiste en el cambio de una capacidad o disposición humana que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. Para él, la naturaleza del aprendizaje parte de los estímulos externos que hagan necesario el retiro y la recuperación de la información. Este modelo de procesamiento de información presenta una estructura que sirve para explicar lo que sucede internamente durante el proceso del aprendizaje, como lo veremos en el siguiente mapa conceptual. Bueno, compañeros, esta es la estructura de la teoría de Gardner, que está dividida en 5 dimensiones que son: los procesos del aprendizaje, jerarquía de aprendizaje, los resultados o dominios del aprendizaje, las condiciones o eventos instruccionales del aprendizaje y, por último, la aplicación de las situaciones de aprendizaje. Como se puede observar, cada una de esas dimensiones tiene unas subdivisiones de las que posteriormente vamos a hablar y comenzaremos por los procesos del aprendizaje. Para Gardner, existen unos elementos contribuyentes de los mecanismos internos de aprendizaje, es decir, cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría. Para él existen 8 etapas o fases del acto de aprender, como lo veremos a continuación. Etapa 1 o fase de motivación. Debe existir la promesa de un refuerzo o expectativa para la persona que va a aprender. Es como un llamado de atención o una puesta en alerta. Etapa 2, fase de comprensión o aprehensión, donde se dirigen los mecanismos de atención hacia un elemento que debe ser aprendido para percibir los elementos destacados de la situación. Etapa 3, fase de adquisición. Aquí juega un rol importantísimo la codificación, el paso de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo de la información transformada. Etapa 4, fase de retención.
La información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para determinar la permanencia de la memoria a largo plazo de forma indefinida o con desvanecimiento paulatino. Etapa 5. Fase de recuperación de la información. Propio de la acción de estímulos externos, a veces es necesario recuperar la información desde la memoria a largo plazo, para lo cual se exige el mismo camino de codificación seguido para guardarlo. Etapa 6. Fase de generalización. Es la aplicación de lo aprendido a un sinnúmero de situaciones variadas. Etapa 7. Fase de actuación o desempeño. En esta etapa se verifica si la persona ha aprendido, dando como supuesto el hecho de que ya recibió la información. Y por último, etapa 8, fase de retroalimentación. Aquí se confirman las expectativas de refuerzo, utilizando variadas opciones. Continuamos con nuestro propósito, que es conocer cada uno de los postulados que tiene la teoría de Gardner. Ahora continuamos con la jerarquía de aprendizaje. Jerarquía de aprendizaje. Los procesos del aprendizaje requieren de la confluencia de los tipos de aprendizaje para lograr los resultados del mismo. Es así que el proceso de aprendizaje requiere de una jerarquía de aprendizajes para lograr los objetivos o resultados. Estas jerarquías la conforman 8 tipos. El primer tipo es aprendizaje de signos o señales. Los signos o señales son cualquier estímulo al cual pueda asociarse algún concepto. Por ejemplo, truenos y cielo oscuro, entonces se sospecha que va a llover. Es un aprendizaje de comportamientos involuntarios que la persona presenta automáticamente frente a ciertos estímulos. Este aprendizaje genera una respuesta difusa y general ante una señal o estímulo y está vinculada a efectores que dependen del sistema nervioso autónomo. Se logra mediante el condicionamiento respondiente o clásico. Tipo 2. Aprendizaje de estímulo-respuesta. Consiste en que un individuo aprende un conjunto de estímulo-respuesta, en el que cada estímulo está asociado a una respuesta única que no está sujeta a las condiciones emocionales, solo a sus efectos o consecuencias reforzantes o castigadoras. Se caracteriza por una sola asociación entre el estímulo y la respuesta, y no por relaciones encadenadas o múltiples. Este aprendizaje se da por el condicionamiento instrumental. Tipo 3. Aprendizaje de encadenamiento o cadenas motoras. Constituye una sucesión de comportamientos motores más simples, formando una cadena continua de estímulos y respuestas. En algunos casos, para que tales cadenas motoras sean aprendidas, es necesario que suceda una a otra siempre en el mismo orden. Es el aprendizaje de una secuencia ordenada de acciones. Tipo 4. Aprendizaje de asociaciones verbales o cadenas verbales. Constituye la adquisición de una cadena de conductas verbales que se asemejan al aprendizaje anterior. Consiste en asociar palabras formando cadenas donde una palabra funciona como estímulo para el recuerdo de otra. La memorización se hace con este tipo de aprendizaje. Consiste en un tipo de aprendizaje en cadena, pero exige un proceso simbólico bastante complejo. En un buen recurso, elegir un elemento que forma parte de la respuesta que ayuda a recordar la respuesta completa. La presencia del lenguaje en los seres humanos hace que este tipo de aprendizaje algo especial, porque los eslabones internos pueden seleccionarse del repertorio del lenguaje previamente adquirido. Tipo 5. Aprendizaje de discriminaciones múltiples. Consiste en dar respuestas diferentes a estímulos semejantes o estímulos comunes.
Aquí, el sujeto aprende a emitir un número de respuestas de identificaciones diferentes que pueden asemejarse a otros en apariencia física, en mayor o menor grado. Implica asociación de varios elementos y también la discriminación múltiple. Tipo 6. Aprendizaje de conceptos. Es cuando ocurre lo contrario del aprendizaje de discriminación. Consiste en dar una respuesta común ante estímulos diferentes físicamente, con características comunes en varios aspectos. Es aprender a dar una respuesta o concepto de identificación a una clase completa de estímulos, objetos o acontecimientos. El concepto es una representación mental de una clase de estímulos y excluye a otros. Implica la capacidad de responder a los estímulos a través de conceptos o propiedades abstractas, como color, forma, tamaño, número, etc. La formación de conceptos ocurre en 4 niveles sucesivos. El primer nivel es nivel concreto. El primer nivel es nivel concreto. Es donde el sujeto reconoce un objeto tal como lo vio anteriormente. El siguiente nivel es de identificación, cuando el sujeto reconoce un objeto a pesar de verlo desde una perspectiva diferente o de percibirlo en un aspecto sensorial diferente. El nivel clasificatorio es donde el sujeto incluye elementos en la clase de conceptos y excluye a otros. El nivel formal es cuando un sujeto aprende a definir un concepto, hacer una lista de los elementos incluidos en el concepto y distinguirlos de otros conceptos. Tipo 7. Aprendizaje de principios. Consiste en la adquisición de una cadena de 2 o más conceptos que va a controlar la conducta, de modo que sugiere una regla verbalizada. Para aprender un principio es necesario tener aprendido previamente los conceptos que lo forman. Es posible el aprendizaje mecánico de enunciados de principios sin entender realmente las razones del mismo. Tipo 8. Aprendizaje de resolución de problemas. Es una forma superior de aprendizaje. Permite que las personas enfrenten dificultades y solucionen problemas mediante la aplicación de principios conocidos. La solución de problemas es un tipo de aprendizaje que requiere una actividad cognitiva compleja denominada pensamiento. En esta forma de aprendizaje, 2 o más principios adquiridos se combinan de algún modo para producir una capacidad nueva de actuar dependiente de un principio de orden superior. Para que un sujeto pueda solucionar problemas, es necesario que conozca los principios aplicables y sea capaz de recordarse de ellos y aplicarlos según sea el caso. La resolución o solución de problemas es una necesidad bastante frecuente en las personas adultas. La solución de un problema consiste en elaborar, con la combinación de principios ya aprendidos, un nuevo principio. La dificultad consiste, según Gardner, en que la persona que aprende debe ser capaz de identificar los trazos esenciales de la respuesta que dará solución antes de llegar a la misma. Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente dimensión de la teoría de Gardner, que es los resultados o dominios del aprendizaje. Según Gardner, son 5 los resultados o dominios del aprendizaje que pueden identificarse en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se analizan los resultados o los tipos de capacidades que aprende el estudiante. El primer dominio es destrezas motoras. Son actitudes que sustentan e intervienen en las actividades motoras. Su aprendizaje requiere de práctica o entrenamiento del sistema muscular. Estas capacidades son muy importantes en ciertas áreas del aprendizaje, en las cuales se requiere uniformidad y regularidad en la respuesta. Dominio 2. Información verbal. Está constituida por hechos, principios y generalizaciones.
La condición básica para este aprendizaje es que la información verbal debe tener un contexto bien organizado y ser altamente significativo. El aprendizaje de formación verbal está organizado a través de oraciones que se incorporan a un amplio contexto significativo, lo que nos lleva a demostrar una conducta después que recibimos esta información. Dominio 3. Destrezas intelectuales. Están constituidas por discriminaciones, conceptos y principios o reglas. Permiten al sujeto interactuar con su medio ambiente a través de la utilización de reglas y conceptos combinados con otras habilidades que permiten saber cómo hacer las cosas. Comienza al adquirir discriminaciones y cadenas simples hasta llegar a conceptos y reglas. Podemos hacer cosas con los símbolos y comenzar a entender qué hacer con la información. En este aprendizaje necesitamos combinar destrezas intelectual e información verbal previamente aprendida. Dominio número 4. Actitudes. Es la predisposición de aprender que ejerce la influencia sobre la elección de las acciones personales hacia la clase de las cosas, hechos o personas. Las actitudes cambian por medio de la imitación y el reforzamiento. Gardner las define como el estado interno, siendo capacidades que influyen en la elección de acciones personales. Estas son las capacidades que influyen sobre las acciones individuales de las personas. Es difícil enseñar actitudes y la mayoría de ellas debe ser adquirida y reforzada en la escuela. Es aquí donde Gardner nos demuestra su postura ecléctica, ya que define las actitudes como un estado interno, pero medible solo a través de la conducta manifiesta. Dominio 5. Estrategias cognitivas. Son los procesos de control de la atención, lectura, memoria, pensamiento, etc. No están cargados de contenido e indican el uso a seguir de la información. Hace mención especial de estas estrategias, enfatizando su utilidad para el aprendizaje en general, relacionándolas con los hábitos de estudio o cómo se aprende a aprender. Son destrezas de organización interna que rigen el comportamiento del individuo con relación a su atención, lectura, memoria o pensamiento. Bueno, ahora pasamos a la cuarta división, que es las condiciones o eventos institucionales del aprendizaje. Según Gardner, son dos condiciones del aprendizaje o eventos facilitadores del aprendizaje. Condiciones internas. Los eventos internos son las que ocurren en la mente del estudiante, que se infieren de las observaciones realizadas en forma externa de los comportamientos. Estas actividades internas tienen lugar en el sistema nervioso central y se denominan procesos de aprendizaje. Condiciones externas. Los eventos externos son observables y vienen a ser estimulaciones que llegan al estudiante y los productos que resultan de esa respuesta. Continuamos con la aplicación de las situaciones de aprendizaje. El modelo básico del aprendizaje de Gardner representa las características esenciales de la mayor parte de las teorías modernas de aprendizaje en términos de procesamiento de la información. Este modelo nos ayuda a seguir el caudal de la información y comprender la idea que la información es procesada o transformada de varias formas conforme pasa de una estructura a otra. Este modelo plantea los siguientes pasos. Receptores sensoriales. La estimulación del medio ambiente ingresa por los receptores sensoriales del sujeto y es transformada en información o mensaje pasando al sistema nervioso central en donde se efectúa el registro sensorial. Registro sensorial. A nivel de registro sensorial se produce la percepción inicial de los objetos y eventos que el sujeto observa, escucha o aprende en alguna forma. La información adquiere la forma de una representación modelada de la estimulación general. La información se conserva
en esta forma en cortísimo tiempo. Memoria a corto plazo. Del registro sensorial pasa la información a la memoria inmediata o memoria a corto plazo, en donde ocurre un proceso que depende de la atención y percepción selectiva. La información se cifra en esta ocasión en forma conceptual. Son los aspectos del medio ambiente externo que el individuo atiende los que ingresan en esta etapa. Se puede decir que en ella ciertos estímulos son codificados perceptivamente y su duración es relativamente breve. Memoria a largo plazo. De la memoria a corto plazo pasa la información a la memoria de largo plazo. La información es transformada y almacenada en la memoria de manera significativa. Esta significación o codificación es la que permite organizar los conceptos. Esta información puede ser reproducida y también es muy probable que en esta etapa ocurra una inhibición recíproca y olvido de alguna información por parte de la información por falta de reforzamiento. Es importante señalar que la memoria inmediata o a largo plazo puede no constituir estructuras diferentes en realidad, sino ser tan solo formas distintas en el funcionamiento de la misma estructura. Recuperación. De la memoria a largo plazo pasa la información a la memoria a corto plazo. La información que ha pasado a la memoria de largo plazo puede volverse a recuperar en la memoria a corto plazo, cuando el aprendizaje nuevo depende parcialmente de la reproducción o recuerdo de lo que se ha aprendido con anterioridad. Este es el mecanismo de retorno de la información codificada en la memoria a largo plazo, en la cual está lista para dirigirse al generador de respuestas. Generador de respuestas. De la memoria a corto plazo pasa la información al generador de respuesta. En esta etapa ocurre una nueva transformación de la información que determina la naturaleza de las respuestas a emitirse. Se organiza la conducta humana que va a incidir y transformar el medio ambiente externo, enviándose a través del sistema nervioso señales naturales centrífugas hacia los ejecutores. El control en el procesamiento de la información. Cada una de las etapas del procesamiento de la información están controlados por uno o más procesos de control ejecutivo, los cuales son una parte importante del repertorio del sujeto. Estas activan y modifican el caudal de la información. Las expectativas. Gardner reconoce un tipo especial de control, las expectativas. Estas tienen que ver con lo que el sujeto espera, con su motivación, la atención y la retroalimentación. El control ejecutivo y las expectativas actúan al exterior del modelo. Ejecutadores o efectores. Del generador de respuesta, la información pasa a los ejecutadores o efectores. En este caso, los mensajes codificados referentes del generador de respuesta activan los efectores, produciéndose una respuesta que afecta al medio ambiente externo. Ahora el grupo vamos a mostrarles un ejemplo del proceso de aprendizaje según Gardner. Vamos a relacionar cada una de estas etapas para ponerlos en práctica en una clase. En la fase de motivación, aquí es donde la profesora entra en el salón y le dice a sus estudiantes que en esta clase van a aprender el concepto del sistema óseo y que al final de la clase espera que demuestren que comprendieron cuál es la estructura y la función que cumple. Además, esperan que sean capaces de aplicarla a distintas situaciones prácticas, como comunicación de los objetivos que se van a realizar. Luego, la docente le canta una canción infantil alusiva al tema. Luego, también le muestra el esqueleto humano como material didáctico, con el propósito de acercar a los niños más al objetivo planteado al inicio de la clase, y paso a paso explicará la estructura del sistema óseo llamando cada parte por su nombre.
esto se puede decir que es la confirmación previa de la experiencia a través de una experiencia exitosa. Fase de comprensión o aprehensión. La docente entrega a los niños una guía de trabajo, la cual deben leer y analizar por parejas. Esto se llama modificación de la estimulación para atraer la atención con imágenes y texto. El contenido de la guía será la imagen del sistema óseo. Ellos deben identificar las partes y además encontrarán textos por completar. Fase de adquisición. En esta fase, la docente pide a los niños que den las respuestas que consideren ellos sean las más acertadas. De esta manera, ampliamos las formas en que los alumnos pueden codificar la información. Fase de retención. La profesora les sugiere que cuando se aprendan el concepto del sistema óseo y sus partes, lo hagan acordándose de la imagen que se les mostró al inicio de la clase. Ella lo puede volver a mostrar, para así cuando quieran acordarse de las partes del esqueleto, por ejemplo, centren la visualización de él. Fase de recuperación de la información. Aquí la profesora les sugiere a los estudiantes que pueden recordar la respuesta si se acuerdan de la imagen del esqueleto visto durante la clase, que así cuando ellas quieran acordarse del sistema óseo y sus partes se centren en la visualización de esa imagen. Fase de generalización. La maestra aquí da diversos ejemplos a los niños para que ellos puedan analizar las funciones del sistema óseo, como la de dar soporte al cuerpo, que regula la concentración del calcio en la sangre, entre otras. Y luego también le pide a los niños que mencionen otras funciones que se les ocurra, pero todo que tenga que ver con el sistema óseo. Fase de actuación o desempeño. La profesora le plantea una serie de preguntas para conocer qué tanto han comprendido los niños con respecto al tema de trabajo, como por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos esqueleto? O también, ¿cómo podemos cuidar nuestro sistema óseo? Fase de retroalimentación. En esta etapa, la maestra entrega a los estudiantes una guía o taller que al desarrollarla, ellos podrán comparar su desempeño con respecto a los resultados obtenidos en la guía entregada en la fase número 2. Así también ellos van a disfrutar el goce de sus propios avances, de lo que ellos ya aprendieron. Para concluir, Robert Garnier, quien llegó a proponer su teoría en el momento en que el conductismo y el cognitivismo estaban enfrentados, por lo que trató unir a ambas teorías, lo que esto es considerado como su mayor objetivo. Lo que propone Garnier mediante su teoría es explicar cómo puede lograrse el aprendizaje adecuado. Para él, todo comienza a través de nuestros sentidos, es decir, por lo que percibimos una vez comprendida esta información lograda a través de nuestros sentidos, se deben cumplir varios procesos para lograr una conducta. La información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales, para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su recuperación. Para Garnier, el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o conducta de los organismos vivos, más o menos estables y que persiste pese al tiempo transcurrido, y que no puede ser explicado sencillamente por procesos de crecimiento o maduración. Tampoco es producto de estados patológicos o de un resultado de la interacción de su organismo con un medio externo. Es decir, el aprendizaje es un proceso y un producto que pone énfasis en la naturaleza de los procesos internos, en las situaciones ambientales o eventos externos, en el tipo de conducta que pueden ser modificadas mediante el aprendizaje y las características que resultan del mismo. Según Garnier, para reconocer que ha ocurrido un aprendizaje, debe tomarse en cuenta lo siguiente. Es propio de los hombres y de los animales. Es producto de la interacción del individuo con el medio y que implica una transformación más o menos estable de la conducta del individuo. Asimismo, es importante tomar en consideración
que el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje es un facilitador que apoyará al estudiante para que logre un aprendizaje. Su función será diseñar, ejecutar y evaluar situaciones de aprendizaje para que él alcance logros específicos. La única forma como un docente puede ejercer alguna influencia sobre el proceso de aprendizaje es mediante la manipulación del entorno del estudiante, de tal manera que sus procesos de aprendizaje progresivos pueden ser facilitados y dirigidos. Muchas gracias.